Lo primero de todo, bienvenidos y bienvenidas a todas y a todos, a Wilmer, Anaís, Adriana, Carmeli, Arnold, y Maslav y Lidia y todo el resto de personas que podrán visualizar la videoconferencia en otro momento, dadas las circunstancias y los problemas técnicos que estamos teniendo a la hora de organizar este simposio. Lo primero de todo, gracias Vladimir y gracias a la Input por esta iniciativa, por esta estupenda iniciativa que habéis tenido a la hora de explicar desde un ámbito multidimensional, interdisciplinar, cuáles son aquellas repercusiones y cuáles son aquellas facetas más importantes, desgranando un poco esta pandemia que nos está ahora mismo, pues está en nuestras vidas, nos está un poco trastocando un poco nuestro día a día. Sin más, voy a comenzar la presentación porque la presentación Vladimir ya me ha quitado unos cuantos minutitos y me dijo que me ciñera lo más posible al tiempo requerido. Así que voy a comenzar. Si tienen cualquier duda me pueden interrumpir o si prefieren hacerlo al finalizar la videoconferencia, cuando ya haya terminado de explicar la temática que venimos a explicar hoy, pues me lo pueden hacer, como ustedes quieran. Lo primero de todo, ¿cómo va a estar estructurada esta masterclass? Bueno, esta masterclass la he dividido en 3 bloques principales. El primero de ellos, vamos a explicar aquellas estrategias que están destinadas a la promoción de la psicología psicológica, dada esta situación de COVID, esta pandemia internacional. Después vamos a afrontar también esa preocupación en las personas que ya tengan algún nivel de ansiedad o aquellas personas que sean población de riesgo. Y por último, vamos a enfocar un poco en algunos consejos también para la población infantil. Esto también es muy importante porque hay a veces que la población infantil, las personas con diversidad funcional, discapacidad funcional o que tienen algún tipo de enfermedad mental, pues no son tenidas en cuenta de gran manera a la hora de establecer pautas también individualizadas para ellos. Entonces, me parece muy importante tratar por lo menos el tema de los niños y cuáles son los problemas que nos podemos encontrar, los principales problemas que nos podemos encontrar ante la explicación de esta pandemia y también cuáles van a ser las estrategias de intervención más eficaces que podemos llevar a cabo. Probablemente del paso de una diapositiva a otra haya un lapso de tiempo, pero si, por ejemplo, estoy hablando de algo y no están viendo la diapositiva, les recomiendo que me lo comenten porque así puedo esperar un poco para que la visualicen. Bueno, como he dicho, lo primero que vamos a ver son las orientaciones para la promoción de la salud mental por la situación de COVID-19. En primer lugar, la situación esta es complicada. Hemos pasado, como quien dice, de la noche a la mañana a una situación de emergencia mundial por una pandemia que solo lo habíamos visto en las películas. Quizá yo lo que hablo con los amigos y con la gente con la que me rodeo es lo más parecido a una guerra que vamos a vivir, a una guerra biológica. Esta situación está teniendo ya bastantes estragos en la población mundial. Los está teniendo de una manera bastante aguda en aquellos lugares donde la pandemia apareció en primer lugar, que fue en China, en Corea, y está teniendo graves problemas psicológicos, pero si no también está teniendo esos problemas en las poblaciones en las que actualmente estamos viviendo el brote de una manera muy intensa, como es por ejemplo en España y en otros países europeos. También en América, en Estados Unidos, el brote también se está viviendo de una manera bastante intensa. Si ahora buscamos y realizamos una búsqueda sistemática en cualquier buscador de referencia, los términos más buscados en torno a la atención psicológica son 4 principales. Uno es ansiedad, estrés, duelo y también problemas de insomnio. Esos 4 problemas que acabo de mencionar son los más buscados ahora en cualquier buscador. La gente que busca ayuda principalmente por estos problemas. El objetivo de que nosotros establezcamos esas herramientas de prevención va a ser paliar un poco los efectos negativos que puede tener la sobreinformación o los diferentes efectos que tiene la pandemia sobre nuestras vidas y sobre nuestra salud emocional. El objetivo, por tanto, de este primer bloque va a ser mejorar la calidad de vida de la persona en su entorno y mejorar el bienestar psicológico de las personas que se encuentran ante esta pandemia mundial. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a dar diferentes tips. Voy a explicar un poquito cada uno de ellos, porque cada uno de ellos
va a ser muy importante tenerlos en cuenta. En cuanto al primero, comprender la realidad. Desgraciadamente la realidad es la que es. Estamos ante una situación nueva para todos, una situación desagradable, una situación de confinamiento en el que tenemos que aprender. Tenemos que desaprender todo lo que teníamos antes, todo lo que sabíamos, nuestra manera de relacionarnos, nuestra manera de comunicarnos, etcétera, y tenemos que aprender la nueva manera, la nueva realidad. Tenemos que adaptarnos a esta nueva realidad. Y la principal y la primera de las estrategias es comprender que estamos ante una realidad excepcional y que en diferentes países, en este momento, las autoridades nos van a dar ciertas pautas de actuación. Nosotros lo que tenemos que hacer es comprender esas pautas e irlas llevando a cabo en función de cómo vaya transcurriendo la emergencia sanitaria. Lo primero, aquí, y una que se ha dado en muchos países, salir lo menos posible a la calle. Este simplemente es un ejemplo. Es imprescindible que colaboremos todos. Por eso también vamos a tener ese sentimiento de responsabilidad colectiva. Si todos colaboramos y sabemos qué tenemos que hacer en cada momento. ¿Qué tenemos que hacer en cada momento? Nos lo van a dictar las diferentes autoridades. Y en diferentes momentos nos van a dar unas pautas y en otros momentos nos darán otras. Otra de las pautas que está relacionada con la anterior va a ser vamos a hacer lo correcto. ¿Qué se refiere esto de vamos a hacer lo correcto? Esta situación depende mucho de nosotros mismos. Depende de cómo la afrontemos, depende de cómo nos la tomemos. Hay que ser honestos con lo que estamos sintiendo y este ítem, este consejo también va muy en relación con el anterior. Si seguimos todas las recomendaciones que nos dan las instituciones, nuestro sentimiento de pertenencia a un grupo, nuestro sentimiento de responsabilidad va a tomar una gran importancia. Va a tomar una gran importancia y va a ser más importante para que nosotros podamos llevar y gestionar esta situación de una manera más asertiva y mucho más adaptativa. Otro de los consejos que damos los psicólogos en este momento es planificar la nueva situación. ¿A qué me refiero con esto? Nuestra vida va a cambiar y está cambiando ya a pasos agigantados, está cambiando sustancialmente. Y lo que estamos haciendo es modificando nuestras rutinas. Muchas veces, aquí por ejemplo en España, hemos estado 2 meses de confinamiento y ahora la salida a la calle es muy controlada. Nos tenemos que adaptar a esa situación. Entonces, lo que tenemos que hacer, y un consejo muy importante, es organizarnos bien. ¿Cómo vamos a organizarnos? Pues vamos a organizarnos sabiendo qué vamos a hacer, cuándo lo vamos a hacer y cómo vamos a llevarlo a cabo. Por ejemplo, en el caso de tener que salir a comprar alimentos, vamos a intentar no salir todos los días a comprar alimentos, sino salir una vez y hacer una compra un tanto mayor. Organizar alguna actividad para que todos opinemos, y de esto vamos a hablar a continuación también. La comunicación colectiva en el ambiente, en la casa, va a ser también importante porque las diferentes personas que formen el entorno familiar van a gestionar esta situación de una manera diferente. Entonces, crear un clima y un lugar de encuentro en el que podamos explicar y hablar abiertamente de cómo nos sentimos va a ser también muy salubre para nuestro bienestar mental. Dentro de esta salubridad mental va a favorecer también que tengamos diferentes espacios. Se están dando las circunstancias de que, claro, esto no lo hemos podido organizar. ¿Y qué está pasando? Pues que mucha gente, muchas familias están dentro de pequeños pisos, hacinados, con poco espacio, en el que están surgiendo muchos problemas relacionales. ¿Por qué? Porque no se están respetando los espacios o los tiempos diferenciados. ¿A qué me refiero con esto? Cada persona, a la familia, puede llevar a cabo tareas comunes, tareas que tengan a todos los miembros de la familia dentro de esa actividad. Pero también es necesario que las personas busquen también un espacio diferencial. Pueden tener su espacio de lectura, pueden tener su espacio, su habitación para despejarse, pueden salirse al balcón. Hay que buscarse dentro de las opciones que tenemos, hay que también respetar esos espacios y esos tiempos diferenciados. ¿Cómo es bueno hacer esto? Pues una de las técnicas que ha resultado importante y ha resultado muy efectiva es escribir o dibujar cómo nos sentimos. Así vamos también a plasmar en un papel pues esa forma de demostrar nuestros sentimientos. Esto nos va a ayudar porque vamos a ver las cosas con perspectiva. Si al día siguiente o al otro día volvemos a leer esa información, probablemente hayamos evolucionado en ese pensamiento.
ya no lo veamos tan negativo como lo veíamos al principio, o sí, o el escribirlo de manera reiterativa negativa también nos ayuda a superar el problema. Pero también a la hora de organizarnos, que es lo que estamos hablando, el hecho de escribir las cosas y poner una hoja en la nevera, por ejemplo, en un sitio muy visible de la casa para toda la familia y que haya una serie de normas, de pautas, de cómo se van a llevar a cabo diferentes rituales, como puede ser salir a comprar la comida, pueden ser muy interesantes. Eso también nos va a tranquilizar, porque nos va a dar una sensación subjetiva de control, de controlabilidad. Y todo lo que podamos controlar nos va a dar mucho menos ansiedad, nos va a dar mucho menos estrés que aquello que no podemos controlar. Otra de las pautas va a ser informarme adecuadamente. Información oficial, información oficial, información oficial. Estamos expuestos a muchísima información. Sobre todo, me refiero a redes sociales. Cualquiera que abra cualquier día de estos el Facebook, por ejemplo, Twitter o Instagram, puede visualizar una serie de muchísimos tipos de información. En muchos casos va a ser esa información contradictoria y en muchos casos esa información está sesgada, o son fake news, son noticias falsas que lo único que nos van a hacer es alarmarnos, que nos van a crear más ansiedad todavía. Entonces tenemos que controlar la sobreinformación. No tenemos que estar todo el día viendo los telediarios, estar a la última de cuántas muertes ha habido el día de ayer, o cuántas muertes ha habido hoy, o cuántos infectados hemos tenido. No, no tenemos que sobreinformarnos, tenemos que informarnos lo justo y necesario. En la mitad está la virtud. Esto no quiere decir que dejemos de informarnos, porque el dejar de informarnos también nos va a provocar ansiedad. ¿Por qué nos va a provocar ansiedad? Porque podemos evitar esa información, pero en el momento en el que nosotros nos expongamos a esa información, sí que nos va a subir la ansiedad. Es decir, si yo me acostumbro a evitar una información que me hace daño, en el momento que me tenga que enfrentar a ella, me causará mucho más ansiedad. Entonces, no tenemos ni que sobreinformarnos y tampoco tenemos que evitar la información. Como digo, en la mitad, en media virtus es. En la mitad está la virtud. Esta frase me gusta muchísimo. Cuando nos comuniquemos, cuando hablemos con otras personas, vamos a evitar caer en esos rumores o hablar constantemente del tema, a través de redes sociales o a través del teléfono, por videoconferencias, como estamos haciendo todos estos días. Lo vamos a intentar hacer de una manera más asertiva y ahora vamos a ir viendo cómo puede ser esa manera más asertiva. Otro de los tips que vamos a utilizar, otro de los consejos va a ser mantengamos los contactos. Nos tenemos que mantener los contactos con nuestros familiares, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo y especialmente con las personas mayores que nos rodean. Va a ser muy importante que mantengamos ese contacto va a ser muy enriquecedor. Pero en los últimos días, las últimas semanas, me estoy dando cuenta que muchos de mis pacientes me comunican que, claro, que hablan con mucha gente, pero hablan solo sobre un tema, sobre el monotema. Y no es que hablen sobre el monotema, porque puede ser muy bueno que tú descargues emocionalmente a través de, pues eso, de expresar cómo te sientes con las personas a las que quieres, con amigos, compañeros, con familiares, pero lo que no podemos hacer, o lo que no es adecuado hacer, mejor dicho, sería hablar continuamente del COVID y de una manera despectiva. Pues hablar de cifras, de muertos, de infectados, sino podemos hablar de cómo nos sentimos, pero sin valorar esa información. Este es el punto diferencial. Yo puedo aceptar, yo tengo esa información, estamos ante una pandemia mundial, con lo cual me siento vulnerable, me siento triste, me siento mal. Y eso hay que aceptarlo. Otra cosa es que yo valore esos sentimientos. Ahí es cuando me va a aumentar mucho el malestar, cuando yo valore. Claro, estamos ante el COVID, entonces me voy a contagiar, entonces si me contagio voy a morirme, y entonces mis hijos, y entonces ese momento de valoración es el que más daño nos hace. Entonces, cuando hablemos con nuestros seres queridos, vamos a manifestar todo aquello que queramos. Vamos a decirles todos nuestros miedos, vamos a decirles cómo nos sentamos, cómo nos sentimos. Pero también vamos a decir qué cosas buenas tenemos a lo largo del día, qué cosas buenas hemos hecho. Hemos hecho un pan, hemos hecho un dulce, hemos estado viendo mi serie preferida, he salido a la terraza y he estado tomando el aire, he leído el libro que hace tiempo tenía pensado leer y no tenía tiempo y ahora sí que lo tengo. Es decir, vamos a tener en cuenta también todas esas cosas, ¿vale?
Otro de los consejos va a ser aprovechar el momento. Aprovechar el momento, vamos a hacer cosas que nos hagan disfrutar, del momento, y casi nunca hemos podido hacer porque no teníamos el tiempo necesario, lo que acabo de decir ahora mismo. El ritmo y la organización de la vida tan desenfrenada que llevamos, pues muchas veces nos hace que esos hobbies o aquellas cosas que queremos realizar, pues no podamos llevarlas a cabo por falta de tiempo. Entonces, una propuesta para esas interrelaciones también sociales, con nuestra familia, incluso poder realizar un juego a través de una videoconferencia con un familiar, pues es realizando juegos de mesa, interactivos online en familia, momentos de lectura juntos, selección de vídeos de música, ver una película con palomitas, etcétera, etcétera. Buscar momentos y elaborar momentos con nuevas rutinas de interacción social con aquellas personas con las que nos estamos relacionando. Hemos dicho antes que sí que tenemos que tener nuestro tiempo y nuestro espacio, pero también van a ser importantes que esos momentos de encuentro sean lo más positivos posible, sean los más reforzantes posible, porque estamos en una situación de vulnerabilidad emocional. Eso nos hace que también podamos estar un poco más irritados por no poder salir, por no poder relacionarnos, por tener unas normas muy rígidas. El hecho de planear todas las actividades y que estas actividades estén programadas y tengan un componente de refuerzo positivo muy potente, pues eso va a ayudar a que vivamos esa situación familiar pues mucho mejor. También es un tiempo para la creatividad. Puede ser un tiempo perfecto para sacar los colores, para sacar las pinturas, para sacar las pinturas de mano, para sacar el líquido de la remolacha y pintar con el líquido de la remolacha, con aquello con lo que tengamos en casa. Puede ser un buen momento también para hacer pequeños arreglos en casa, pequeña obra que quiero hacer, para pintar una pared, para desechar aquella ropa que ya no me pongo y guardarla en unas bolsas y cuando ya pase esta situación poderla dar a la gente que la necesita. Es decir, yo lo que os animo en este caso sería a realizar una lluvia de ideas y anotarlas a todas en una página, en una hoja. Cada miembro de la familia puede decir todas aquellas opciones que le resulten pues interesantes o que les resulten motivantes, sobre todo para favorecer la creatividad, pero también esos entornos o esos espacios de ocio común. Esa lista es una lista abierta, no es cerrada. ¿A qué me refiero? Pues que podemos hacer una lista, pero si se me ocurre otra cosa, la puedo incorporar a la lista. Si dentro de una semana me acuerdo de otra cosa, pues también la puedo incorporar a la lista. Y mi recomendación es que al menos durante toda la semana se realice una de esas actividades, ¿vale? No hay que tacharla, simplemente puntearla como que ya se ha hecho y se puede hacer otra o se puede repetir si ha tenido mucho éxito. Otro de los consejos es dedicar algo de tiempo para el deporte. Ahora, pues como decía, pues no podemos salir a la calle como nos gustaría o como hemos hecho hace 3 meses, hacer deporte, a los gimnasios. Entonces, es muy importante mantener esa agilidad, esa movilidad de la musculatura, esa exposición al ejercicio. El ejercicio es un gran elemento que nos va a ayudar a controlar esa ansiedad fisiológica que tenemos, esa ansiedad física. ¿Por qué? Porque vamos a segregar una serie de neurotransmisores, de neurotrofinas, de neuroendorfinas, de encefalinas, una serie de compuestos químicos que nos van a ayudar a estar más felices, a controlar la ansiedad, a controlar los síntomas depresivos que se nos puedan presentar en algún momento. Entonces, ¿qué tipo de ejercicio podemos hacer? Bueno, pues si os vais al YouTube, por ejemplo, hay miles de tutoriales para diferentes niveles, tanto para niños como para adolescentes, adultos, como para nuestros mayores, en el que puedan hacer actividades de movimiento, se lo puedan poner con el smartphone delante, con el teléfono móvil y puedan realizar aquellos movimientos. Eso va a ser muy interesante, una actividad muy interesante que pueden realizar aproximadamente entre 20 y 30 minutos al día, no hace falta más. Incluso parte de esa ejercitación, yo recomiendo también meter un componente motriz, también neurocognitivo. ¿A qué me refiero? Pues coger unas pelotas, no estamos acostumbrados, pasamos mucho tiempo en casa, entonces nuestro cerebro se puede volver vago, entonces para estimularlo y para rehabilitarlo, pues podemos coger una pelota, por ejemplo, y lanzarla contra la pared y solo cogerla con una mano. Al revés con la otra, lanzarla con una pared y cogerla con una mano. Pasarme la pelota
de mano a mano. Coger elementos como pueden ser unos garbanzos, unas lentejas, granos de arroz, unos macarrones y meterlos a un recipiente de manera similar, es decir, de manera simultánea. Esto también nos va a ayudar a ejercitar la motricidad fina y la motricidad gruesa de nuestras manos. Todo esto nos va a hacer que nos estimulemos. También la estimulación cognitiva también va a ser muy importante. Hay mucha gente que está en casa y que cognitivamente pues no está del todo estimulada porque se siente decaída, se siente triste, se siente apesadumbrada, no ve una salida de esta situación. Entonces, la realización de diferentes actividades va a ser muy, muy recomendable también. Otro de los consejos, observar el estado de salud de las personas que me rodean, pero cuidado, sin obsesionarse. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros, si vemos algún síntoma en algún familiar o en alguna persona con la que convivimos, podemos llamar a los teléfonos de emergencia que se han habilitado para que nos informen. O si me empiezo a encontrar mal, como medida de precaución, puedo empezar a tomarme la temperatura 2-3 veces al día y dejarla registrada, por si acaso esa información vaya a ser útil en el futuro. Pero, como digo, sin obsesionarse. También, en cuanto hemos estado hablando hace un momento del deporte, también en cuanto a la luz natural. La luz natural también es antidepresiva. La cantidad de luz natural que podemos adquirir a través del sol también va a ayudar a la buena asimilación de la vitamina D, que es una vitamina con un gran componente antidepresivo. Entonces también va a ser muy adecuado que nos den aproximadamente unos 20 minutos al día de luz natural, de sol, en la espalda, en algún sitio, en alguna parte de nuestro cuerpo, pero que tengamos esa parte de energía natural. Dieta equilibrada, dormir un número de horas adecuadas. Si nos cuesta dormir, pautas de higiene del sueño. Muy importante no perder el sentido del humor. También estamos mucho tiempo encerrados en casa, conviviendo con las mismas personas y eso puede hacer pues, que cada vez pues, me cueste más pues, disfrutar de aquellas cosas con las que disfrutaba antes. Pues vamos a intentar hacer esfuerzos también en eso. Y algo muy importante que engloba un poco a todos es, al final, cuidar nuestro estado de ánimo. Especialmente si tenemos niños en casa o si no tenemos niños en casa también, hay que cuidar mucho de nuestros pensamientos y nuestras emociones e intentar pensar en positivo. Ahora voy a decir algunos consejos que nos van a ayudar a pensar en positivo. Estos serían un poco las estrategias de promoción, es decir, aquellas estrategias que las vamos a utilizar para tener una adecuada pues, salud mental en esta situación. Pero ¿cómo vamos a afrontar el malestar psicológico si ya nos encontramos mal? Si yo ya con el COVID ya me estoy encontrando muy mal. Bueno, si nos encontramos nerviosos, lo que vamos a hacer primero es identificar aquellos pensamientos que me pueden estar generando malestar. Voy a identificar qué estoy pensando, qué pensamiento me está generando mucho malestar y no puedo controlar. ¿Perdón? Y aquí tengo el esquema y el circuito de la ansiedad. A la hora de identificar ese pensamiento, voy a pensar, por ejemplo, el pensamiento que me está atormentando en las últimas semanas es, tengo miedo a contagiarme del COVID, ¿vale? Siempre cuando se produce la ansiedad, siempre hay una amenaza percibida. Una amenaza percibida es que algo que viene del exterior me puede estar o me puede hacer daño. La ansiedad no tiene por qué ser mala. Siempre un componente determinado de ansiedad es adaptativo. ¿A qué me refiero con esto? Imaginaros que yo estoy en el campo y viene un perro corriendo hacia mí. Si yo no tuviera cierto grado de ansiedad, no podría responder ante esa situación. Ese cierto grado de ansiedad que los psicólogos llamamos arousal, nos hace responder ante esa situación. Entonces yo puedo salir corriendo o enfrentarme ante el peligro que está inminentemente hacia mí. Pero también, si yo no tuviera ese nivel de ansiedad, me quedaría paralizado y probablemente tendría un daño provocado por esa paralización. Entonces, cierto nivel de ansiedad o de arousal es adaptativo, no es malo. El estar también un poquito nervioso o un poco activado cuando voy a una prueba o un examen, no es malo, porque eso me va a hacer que tenga un buen rendimiento. Eso sí, si estoy muy, muy, muy nervioso, pues eso va a hacer que mi rendimiento en esa prueba disminuya. Como digo, ese circuito de ansiedad empieza con un pensamiento ansioso
Y ese pensamiento ansioso va a ser, lo tengo aquí, se ve muy chiquitito, me voy a contagiar del COVID. Ese pensamiento ansioso o ansiógeno, me voy a contagiar del COVID, va a provocarme en mi cuerpo una serie de síntomas fisiológicos. Los síntomas fisiológicos son, me late más rápido el corazón, me empiezo a sudar, me empiezo a poner rojo, tengo sensación de sequedad en la boca, tengo como parestesias. Las parestesias son los hormigueos que me pasan en las manos, en los pies, cuando tengo mucho estrés. Esos síntomas fisiológicos van a llevarme a una interpretación catastrofista. Esa interpretación catastrofista va a ser, me voy a contagiar, me voy a morir, seguro que voy a contagiar a un montón de gente, va a ser lo peor, lo voy a pasar muy mal. Esa es la interpretación catastrofista. Esa interpretación catastrofista va a hacer que el pensamiento ansiógeno sea más grande. Es decir, pues sí, me voy a contagiar del COVID. Entonces, los síntomas fisiológicos se hacen más grandes, la interpretación catastrofista más grande. Así, esto es un círculo vicioso que cada vez se va haciendo más y más grande. Para que os hagáis una idea, imaginaros si yo estoy arriba de una montaña y tengo una bola de nieve. Si cojo esa bola de nieve y os la tiro a cualquiera de vosotros que estáis abajo de la montaña, esa bola que tiré yo era así, va a llegar enorme, muy grande, no vais a poder con ella. Pues nuestros pensamientos e interpretaciones catastrofistas van a ser algo parecido. Si yo pienso de esa manera catastrofista y doy vueltas y doy vueltas y doy vueltas, va a llegar un momento que ya no pueda con esa bola de nieve porque va a ser muy pesada y me va a hacer mucho daño. Entonces, el primer punto es identificar esos pensamientos que me van a generar malestar. El segundo punto va a ser reconocer las emociones y aceptarlas. Es decir, tengo miedo a contagiarme con el COVID. Vale, bueno, es un miedo que tengo, no pasa nada por tener ese miedo, lo voy a aceptar. Voy a aceptar que desde hace 4 semanas pues tengo bastante miedo, tengo temor. Eso sí, lo voy a aceptar, pero no lo voy a valorar. Es decir, voy a saber que tengo ese miedo, pero no voy a decir, claro, porque si tengo el COVID me va a pasar esto, porque si tengo el COVID me va a pasar lo otro, porque si tengo el COVID me va a pasar aquello. Eso es lo que me provoca la ansiedad. Simplemente lo voy a reconocer, voy a aceptarlo, pero no voy a valorarlo. Ante esa valoración, ¿vale? Nosotros podemos también establecer diferentes estrategias. Cuando nosotros valoramos, estamos creando una ansiedad anticipatoria. Antes de que pase algo, antes de contagiarme el COVID, yo ya estoy preocupado por el COVID. Y pienso ya que lo voy a pasar muy mal y pienso en todas las características que va a tener mi COVID. Pero está provocándome una gran ansiedad anticipatoria de algo que no sé si va a pasar. Esa ansiedad anticipatoria la puedo gestionar de diferentes maneras. Una es, me queda paralizado, no sé qué hacer, no sé cómo afrontarlo. Otra es evitación, es decir, no quiero saber nada del COVID, no voy a salir de casa, no voy a mirar las noticias y no voy a hablar con nadie del COVID. ¿Qué me va a pasar si hago eso? Si evito el tema, cualquier día que alguien me hable del tema me va a aumentar mucho la ansiedad. Por eso decía antes que no hay ni que sobreestimularnos, ni que sobreinformarnos, ni tampoco que evitarlo. Lo normal. En la mitad está la virtud, como he dicho antes. Sin embargo, si yo establezco estrategias de afrontamiento de ese pensamiento, me voy a contagiar del COVID, me va a ayudar a tomar medidas de precaución mucho más adecuadas, a informarme mejor de las fuentes oficiales, a estar más tranquila o tranquilo, a hablar con gente también de otros temas. Me va a ayudar a afrontar la situación de otra manera y también a empoderarme, por tanto. Así que este punto es muy importante. Cuestiónese, busque pruebas de realidad y datos fiables que cuestionen ese pensamiento. Seguimos con el mismo pensamiento. El pensamiento es, me voy a contagiar del COVID. Entonces, voy a cuestionar ese pensamiento. ¿Cómo lo voy a cuestionar? Con las siguientes preguntas. Por ejemplo, voy a identificar el pensamiento. Y mi pensamiento es, voy a contagiarme del COVID-19. Tengo que discernir, tengo que diferenciar si es una preocupación real o es una preocupación improbable. Bueno, que yo me vaya a contagiar del COVID es improbable, no es irreal, porque puede pasar, pero es improbable, no hay mucha probabilidad de que pase. Ahora vamos a buscar argumentos en favor y en contra de ese pensamiento, me voy a contagiar del COVID. Es decir, ¿qué datos tengo a favor de ese pensamiento, de que me voy a contagiar del COVID?
Pues probablemente ninguno, porque no tengo una bola de cristal que me diga que me voy a contagiar. Entonces, datos no tengo ninguno. ¿En contra? ¿Tengo algún dato en contra? Pues sí. Estoy llevando a cabo las medidas de contención y de precaución. No me estoy exponiendo a lugares peligrosos. Estoy desinfectando todo como dicen las autoridades. Estoy utilizando guantes y mascarillas. Es decir, estoy haciendo un montón de cosas que están en contra de ese pensamiento que me atormenta. Después vamos a determinar la probabilidad de ocurrencia de ese pensamiento. Es decir, ¿qué probabilidad hay de que esté interpretando correctamente esa situación? Pues me voy a contagiar del COVID, creo que es una interpretación bastante catastrofista. No lo estoy interpretando bien, es decir, solo en un 10% lo estaría interpretando bien, pero en un 90% creo que lo estoy interpretando totalmente mal, porque no tengo ninguna evidencia de que me vaya a contagiar, al menos de momento. Después tenemos que interpretar la alternativa más realista. Es decir, ¿cuál podría ser el efecto de cambiar mi pensamiento? Si yo cambio ese pensamiento de me voy a contagiar con el COVID por otro más adaptativo, pues yo creo que me voy a sentir mejor. En vez de si estar pensando que me voy a contagiar, puedo pensar en que voy a tomar todas las medidas de precaución para no contagiarme, pues eso me va a ayudar a sentirme menos mal. ¿Existe algún pensamiento alternativo a esta situación? Sí, pues que no me contagie, no tengo por qué contagiarme. A lo mejor pasa un año, no me he contagiado y he pasado un año sufriendo pensando que va a pasar algo que no ha pasado. ¿Cuál es la probabilidad de estas otras interpretaciones? De que me contagie. O no, ¿cuál es la probabilidad de, por ejemplo, de estas otras interpretaciones de que no me contagie? Pues muy alta. No me he contagiado hasta este momento, han pasado ya 2 meses desde la pandemia, desde el inicio, ya cada vez hay menos gente, hay menos contagios cada día, entonces hay poca probabilidad. Yo diría que hay como un 10%, 5%, porque, como he dicho, estoy tomando un montón de medidas. ¿Cuál es la interpretación más probable? Pues la interpretación a ese pensamiento más probable es que probablemente no me contagie, eso sí, tengo mil miedos a contagiarme, pero probablemente no me contagie. Utilidad del pensamiento. ¿Me ayuda este pensamiento para conseguir mis objetivos o a solucionar el problema? Porque yo le esté pensando, ¿voy a dejar de contagiarme? No. ¿Me ayuda esta forma de pensar a sentirme mejor? Todo lo contrario, me ayuda a sentirme peor. ¿Qué ventajas e inconvenientes tiene esta forma de pensar? Ventajas, ninguna. Inconvenientes, que me encuentro peor, me encuentro más débil, me encuentro de mal humor, discuto con mi pareja, etcétera, etcétera. Desdramatización, y si fuera cierto. ¿Qué pasaría si estas cosas fueran como piensa? ¿Qué pasaría si me contagiase? Pues nada, me llevarían al hospital, me darían el tratamiento como dan a mucha gente. Ahora los hospitales tampoco están tan saturados, por lo tanto, no tiene por qué pasar nada. Es decir, en el peor de los casos, no pasaría gran cosa en principio, ¿vale? ¿Qué es lo mejor que podría sucederme? Lo mejor que podría sucederme es que si fuera cierto, pues que nada, lo pasara, cogiera anticuerpos y no pasara absolutamente nada. ¿Cuál es el resultado más realista? Pues probablemente es que no me contagie. Ese es el más realista. ¿Qué soluciones habría o qué podría hacer al respecto? Pues si fuera cierto que me contagio, pues nada, llamar al médico, tomar todas las medidas, irme al hospital, que me den tratamiento, eso es lo que puedo hacer. ¿Cómo estarán las cosas dentro de X meses? Pues probablemente dentro de X meses hayan sacado una vacuna y entonces todo el mundo pueda acceder a esa vacuna y podamos tener anticuerpos. ¿Qué le diría a mi amiga? ¿Qué le diría a mi hija? ¿Qué le diría a una persona que yo valoro para afrontar esa situación si me estuviera contando lo mismo? Pues si alguien que yo quiero me estuviera contando esa preocupación y me dice que se sienten muy preocupadas porque piensan contagiarse del COVID, pues yo les diría, ¿qué les diría? No te preocupes, esto va a pasar, estás tomando todas las medidas, etcétera, etcétera. Todas estas preguntas nos van a ayudar a poder afrontar la situación de una mejor manera. Informar a los seres queridos de manera realista. Voy a avanzar un poquito porque nos queda poco tiempo, ¿de acuerdo? Esto ya lo hemos mencionado un poquito. Evitar la sobreinformación también lo hemos visto. Y contrastar la información que
comparta, es decir, antes de compartir en las redes sociales cualquier información, también la voy a contrastar, porque a lo mejor estoy haciendo que se preocupen a otras personas que no tienen por qué preocuparse. Y estoy proyectando mi preocupación hacia otras personas. ¿Qué hago si soy población de riesgo? ¿Qué hago yo para estar más tranquilo si soy población de riesgo? Primero, siga las recomendaciones y medidas de prevención, según nos han dicho las autoridades de cada país. Infórmese de la manera más realista, y esto estamos incidiendo, la información es muy importante. No trivialice el riesgo, es decir, no se lo tome a risa, ¿vale? Intente tomárselo como lo que es un riesgo real, que existe, potencial, pero que hay una baja probabilidad de que yo me pueda llegar a contagiar. Tampoco magnifique el riesgo real que tiene, ni minimice, pero tampoco magnifique, que tiene mucha probabilidad. Si se recomiendan medidas de confinamiento, trate de mantenerse ocupado y conectado con sus seres queridos. La activación y la actividad, tener organizado un horario con actividades va a ser muy importante. Generando, por ejemplo, una rutina diaria y aprovechando todas aquellas cosas que no he podido hacer en otros momentos, como puede ser leer un libro, ver una película, etcétera, etcétera. ¿Qué hago si no consigo controlar mi ansiedad? Es que yo lo estoy intentando, pero es que no lo consigo. Pues aquí van otra serie de pautas. Vamos a anotar en una hoja, la primera de las recomendaciones, vamos a anotar en una hoja una nueva forma de ver la situación que me molesta. Si la situación que me molesta o que me preocupa es me voy a contagiar del COVID, voy a apuntar en una hoja maneras nuevas o más adaptativas de ver esa situación. Por ejemplo, voy a anotar en una hoja, estoy tomando todas las medidas para no contagiarme. Ahora continúo con lo que estaba haciendo y pensaré otras cosas, ¿vale? Es decir, describo la situación, pero no la valoro, no la juzgo, como he dicho antes. Otro de los consejos va a ser, valida tus sensaciones. Es decir, tus sensaciones son normales, son molestas, pero son normales. Si yo siento sudoración, si calor, si tengo palpitaciones, si tengo la boca con sensación de sequedad, es normal, acéptalo. Es una situación especial y te sientes así. Acepta que tienes esa situación, pero no lo valores, acéptala simplemente. Puedes hablar de lo que sientes, de lo que te preocupa, ¿vale? Pero solo exprésalo. Dile, me estoy preocupado por esto, pero no valores el pensamiento. Incido sobre la valoración, porque la mayoría de síntomas ansiógenos que se nos pueden provocar por esta situación es cuando nosotros valoramos y cuando nosotros pensamos, ya, pero es que seguramente me vaya a contagiar porque yo vivo con no sé quién que no está tomando las medidas. Ahí es cuando yo valoro. Estoy valorando la situación. Simplemente tengo que expresar cómo yo me siento, no valorando los demás, ¿vale? Otra de las estrategias para controlar esa ansiedad fisiológica va a ser la respiración diafragmática. Normalmente tenemos una respiración torácica, clavicular, y es superficial. No oxigenamos toda nuestra sangre, ni todas nuestras vísceras, ni todas nuestras partes del cuerpo. Cuando nosotros cogemos aire por la nariz, normalmente respiramos con el tórax. Pero no está llegando esa oxigenación a diferentes partes del cuerpo. Por eso, muchas veces, cuando estamos muy nerviosos, aparecen esas sensaciones de hormigueo en las extremidades, en aquellos lugares donde le cuesta un poco más oxigenarse, aquellos lugares que están más lejos de mi corazón. ¿Cuáles son esos lugares? Pies, manos y cabeza. Por eso me puedo llegar a marear si tengo mucha ansiedad, porque no estoy respirando adecuadamente. ¿Cómo puedo hacerlo? Voy a coger aire por la nariz. Tumbado, voy a ensayar esta situación. Voy a tumbarme, voy a coger aire por la nariz muy despacio. Muy despacio. Una vez que lo haya cogido, voy a aguantar ese aire 1-2 segundos. Una vez que haya aguantado 1-2 segundos, lo voy a soltar por la nariz, no por la boca, también muy despacio. Vuelvo a repetir el proceso. Cada vez que cojo aire, llevo mi atención hacia la panza, hacia el abdomen, y voy a notar cómo se hincha mi abdomen. No se tiene que hinchar mi clavícula, mi tórax. Para ello, puedo tumbarme, ponerme un libro encima, ponerme la mano encima, y eso me va a ayudar a ver qué parte de mi cuerpo se está hinchando más. Si se hincha más mi tórax o si hincha más mi abdomen. La respiración
diafragmática es muy adecuada, como he dicho, para manejar toda esa sintomatología fisiológica que es compatible con la ansiedad, ¿vale? Otra recomendación va a ser: intenta moverte si estás mucho tiempo sentado, si estás inactivo, realiza alguna actividad física, como hemos dicho antes. Cualquier actividad física nos va a hacer también que nos distraigamos en otra actividad y también va a favorecer que liberemos todos esos neurotransmisores y esas hormonas que nos van a causar bienestar, nos van a dar un refuerzo. Otra de las estrategias va a ser decirnos autoinstrucciones. Autoinstrucciones es decirnos un mensaje a nosotros mismos, internamente. Es como un mantra, como lo que hacen los hindúes, los hinduistas. Tienen un pequeño mantra que puedes decir, por ejemplo: estos síntomas no son peligrosos, igual me vienen, igual se van. Voy a aceptar estas sensaciones y no tengo que hacer nada, no tengo que luchar contra ellas. Es decir, voy a hacer un mantra que me lo voy a crear a mi medida y lo voy a repetir tantas veces como sea necesario, ¿vale? Cuida y fomenta las relaciones sociales. Si no puede ser en persona, pues a través de videoconferencias, etc. Focaliza tu atención. Esto es muy importante porque cuando tenemos la ansiedad muy alta, lo que tendemos es a estar hiperactivos a todos los estímulos. Entonces, realizar una actividad que me focalice la atención en algo va a ser muy importante. En ver una película, en leer un libro, en hacer una receta, en alguna actividad o en realizar algún juego, lo que sea, ¿vale? Pero esto va a ser muy importante. Intenta mantener hábitos de sueño y alimentación saludables y diseña objetivos que pueden ser sencillos también para paliar esta sintomatología que tienes, ¿vale? Imaginaros que me encuentro muy mal, muy mal, muy mal. Y estoy una gran parte del día estoy pensando pues, en el COVID, el que me voy a infectar. Lo que voy a hacer es posponer este pensamiento a otro momento del día. Me voy a buscar un momento, por ejemplo, de las 6, 7 de la tarde, 10 minutos, y en esos 10 minutos voy a escribir sobre aquello que me hace sentir vulnerable. Voy a escribir sobre mi preocupación. Cada día voy a dedicar 10 minutos. Si en algún momento del día, en otro momento, me viene ese pensamiento, esa preocupación, lo que voy a decir: no, ahora no es el momento, hasta las 6 de la tarde no puedo enfrentarme a ese pensamiento. No lo voy a evitar, lo voy a posponer a otro momento, ¿vale? Esto nos va a ayudar. Imaginaros que me cuesta mucho posponerlo a otro momento. Lo que voy a hacer, me voy a poner una goma del pelo, por ejemplo, en la mano, y cada vez que me venga ese pensamiento me voy a dar un gomazo. Esto se llama terapia de parada de pensamiento. Lo que voy a hacer es asociar el pensamiento con, eh, con cómo yo me siento, ¿vale? Voy a asociar el pensamiento con el gomazo, con ese dolor. Entonces, probablemente mi cerebro vaya a dejar de pensar en ello porque eso me causa dolor. Ese pensamiento, como he dicho, lo voy a dejar en un momento de la tarde, no de la noche, porque si es de la noche me puede interferir. Y no solo voy a anotar aquellas cosas que me preocupan, sino que también voy a anotar aquellas cosas que estoy superando. Hoy me encuentro mejor, ya no tengo tanto miedo, hoy me he levantado mejor. También voy a anotar no solo las cosas malas, sino también aquellas cosas positivas que me van pasando en el día a día. Y me quedan 5 minutitos para explicar cuáles son las orientaciones para niños y para las niñas para afrontar esta situación de COVID. Hemos visto algunas de las estrategias que podemos utilizar para los adultos en una situación de vulnerabilidad y ahora vamos a ver qué estrategias pueden ser interesantes para intervenir con nuestros niños. En primer lugar, tenemos que saber cómo explicar a nuestros niños esta pandemia, lo que está sucediendo. No vamos a ignorar sus miedos o dudas y vamos a utilizar un lenguaje adaptado, si es necesario con alguna ilustración, con algún dibujo. Vamos a entender que si no se lo explicamos bien recurrirán a argumentos fantasiosos y si no se lo explicamos adecuadamente y obviamos o ignoramos parte de la información, ellos mismos se van a crear su película y esa película puede que sea mucho más peligrosa de la que nosotros le vayamos a comentar. Esto no significa que seamos crudos con la información, sino que la adaptemos, ¿vale? Hay que hablar con frecuencia sobre el tema y esto lo vamos a tantear, lo vamos a ir viendo al día a día, según la marcha, pero sin saturar al niño, simplemente para ver si tiene esa necesidad de comunicarse o no. Vamos a promover también espacios de encuentro, donde se sientan seguros y tranquilos, donde sientan que puedan expresar, escuchar y preguntar acerca de lo que quieran acerca de lo que quieran relacionado con el virus. También van a evitar
tenemos que evitar hacer referencia a las personas que están muy enfermas o que han fallecido. Ser honestos y evitar largas explicaciones. Es mejor pequeñas explicaciones, concretas, lenguaje adaptativo, inclusivo, mucho más interesante. Transmitir que nos pregunten todo aquello que no entienden, todo aquello que tienen dudas. Y juntos podemos buscar toda esa información, ¿vale? Efectivamente, muchas veces no vamos a tener todas las respuestas. Ser sinceros, no pasa nada. Entonces, podemos buscar juntos esas respuestas. Darles, una vez que ya les hemos dado la información, vamos a darles el superpoder de protegerse. Es decir, les vamos a explicar de una manera un poco dinámica cómo se deben lavar las manos con jabón, que se tienen que lavar las manos mientras que cantan el cumpleaños o cualquier otra canción que ellos quieran, pero por lo menos para pautar un poco la duración de ese lavado de manos. Si tosemos, estornudamos, tenemos que cubrirnos la boca. Podemos hacer role-playing, es decir, podemos hacer ejemplos en casa, jugar, crear juegos en torno a esto para ensayarlo, sobre todo ante situaciones como es la de salir a la calle. Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca, también crear juegos, como un juego en el que se pierde un punto quien lo haga. Esto lo podemos practicar también en casa. Evitar el contacto físico con otros niños u otras personas. Esto va a ser también importante. Saber que puede contar con un adulto si no se encuentra bien físicamente o si hay algo que le preocupe. Es decir, mostrarnos como facilitadores de esa ayuda que pueden necesitar. También vamos a evitar las conductas de rechazo o discriminación. Es decir, si salimos a la calle, no vamos a ver a la gente mayor como si fueran monstruos. Son gente mayor, que son vulnerables. Si vemos a alguien que lo ha padecido, no vamos a tratarle con rechazo, con discriminación. Vamos a tratarle con las mismas medidas de seguridad que tendríamos en cualquier otro momento. ¿Vale? Esto es muy, muy, muy importante. Y os comento una cosa. Cuando yo trabajaba, es una pequeña anécdota, cuando yo estaba trabajando en un laboratorio, yo investigaba con peces cebra, en un laboratorio de opiáceos, y era muy interesante porque un día el director del laboratorio nos dijo, si tuvierais que trabajar con un reactivo que sabemos que es cancerígeno y con otro que no es cancerígeno, ¿con qué reactivo trabajaríais para hacer un experimento? Os suelto la pregunta, si me queréis contestar, si queréis escribir. Si tenemos que realizar un experimento y tenemos que realizarlo, podemos realizarlo de dos maneras, con un componente que es cancerígeno y con otro que no lo es, ¿con cuál lo llevaríamos a cabo? Pues todos dijimos, con el que no es cancerígeno, obviamente, con el que no es cancerígeno. Y el profesor nos dijo, error, nos dijo, error. ¿Por qué? Porque con el que es cancerígeno vais a tomar todas las medidas de seguridad posibles. Vais a estar en una campana de flujo, vais a intentar poneros todo el equipamiento, etcétera, etcétera. Pero el que no es cancerígeno ahora en este momento, pero puede que a lo mejor dentro de 5 años, como ha pasado la historia de la bioquímica, se descubra que ese componente que no era cancerígeno ahora sí que lo es. O han descubierto que había un componente que sí que lo era. Y a lo mejor no estoy teniendo las medidas de precaución tan exhaustivas como las podría tener con un reactivo cancerígeno. ¿A qué voy con esto? Pues que estemos con personas que no están contagiadas o con personas que hayan estado contagiadas o personas que tengamos dudas de si han estado contagiadas, ¿verdad? Las medidas de precaución deben ser exactamente las mismas de estrictas y las mismas de necesarias, ¿de acuerdo? Ya termino casi, ¿vale? Nos preparamos para salir. ¿Cómo vamos a preparar la salida con los niños? Vamos a estar tranquilos, vamos a estar serenos, salir no es obligatorio, pero les vamos a recomendar, vamos a animarles a que salgan. Lo que está pasando también es que muchos niños no quieren salir. Entonces, lo que vamos a hacer antes de salir, vamos a crear una serie de normas que vamos a tener en la salida. Esas normas las vamos a poner en un lugar visible en casa y así las vamos a llevar a cabo, las vamos a repasar antes de salir y las vamos a llevar a cabo cuando salgamos. Además, si cuando volvamos a casa las hemos llevado a cabo, pues vamos a tener un pequeño refuerzo. Puede ser un elogio, un abrazo, un beso o algo tangible. Puede ser una comida o algún juguete o jugar con algo que le gusta mucho. Antes de salir hay que explicar qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Y, por ejemplo, si a un niño le cuesta más salir o si le da un poquito más de miedo, lo que podemos darle a elegir el trayecto. Le podemos dar a elegir por dónde quiere ir y
A lo mejor un día podemos andar 15 minutos y vamos a ir aumentando esa duración en función de que el niño o la niña se vayan sintiendo más seguros o más seguros. No engañarles, ¿vale? Hay que decirle la verdad de lo que vamos a hacer. Es decir, no le vamos a engañar ni le vamos a decir que vamos a ir al parque si no vamos a poder ir, o que va a jugar con otros niños si eso no va a ser posible. ¿De acuerdo? Y abordar situaciones que se puedan producir antes o durante la salida, sobre todo situaciones peliagudas o situaciones difíciles de controlar. Por ejemplo, si no quieren salir. Si no quieren salir, los vamos a respetar. Se va a indagar por qué no quiere salir, se va a hablar con él, no vamos a forzar la salida. Simplemente vamos a hablar con el niño o con la niña y vamos a darle un refuerzo positivo cada vez que quiera salir. Ese refuerzo del que hablamos. Y vamos a ir aumentando esa distancia del paseo poco a poco, como os he comentado antes. Es importante validar las emociones que el pequeño sienta y no restarle importancia a lo que están sintiendo. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues haciendo un dibujo, escribir los miedos, dibujar los miedos o leyendo algún cuento sobre el COVID. Ahora os voy a le pasaré a Vladimir 4 cuentos que se han creado al hilo de la pandemia, que pueden ser interesantes algunos son de dibujo, otros son de lectura solo, que pueden ser muy interesantes para intervenir los miedos emocionales o las alteraciones emocionales que se pueden dar en los niños o las niñas, ¿de acuerdo? Si no quieren ponerse los guantes o las mascarillas, pues vamos a hacer de esa actividad algo entretenido. Por ejemplo, pues podemos pintarlos antes de salir de casa, vamos a pintar nuestra mascarilla o vamos a pintar nuestros guantes para que sean mucho más atractivos y ellos se sientan mucho más cómodos y mucho más cómodas. Si tocan algo o se acerca alguien, con tranquilidad le diremos que se vengan con nosotros vamos a llevar un gel desinfectante y nos vamos a limpiar las manos, le vamos a animar a que se limpie las manos. Y en el caso, por ejemplo, de que no quieran volver a casa o quieran quedarse en el parque, le vamos a recordar las pautas que le habíamos dicho y le vamos a recordar el refuerzo que tiene en casa si es que vamos a casa. Es decir, si nos vamos ya a casa, te acuerdas que había un refuerzo que te vamos a dar si es que vamos a casa, que es un premio. Y vamos a recordarle también que al día siguiente vamos a volver a salir. Es decir, que ya terminó nuestro tiempo porque nos lo han estipulado así las autoridades, pero que luego podremos volver a salir. Bueno, pues esto ya no quito más tiempo, me he pasado un poquito, unos minutos. Esto es todo, este es un poco el resumen, podríamos estar aquí hablando de más sectores de la población, podríamos ahora estar hablando también de cómo intervenir con las personas que tienen discapacidad intelectual o personas con enfermedad mental grave o con los propios sanitarios que se están enfrentando a la situación del COVID, cómo afrontar ellos emocionalmente. Este tema da para muy largo, pero el tiempo la verdad que era limitado y creo que también he plasmado ahí en la presentación de manera general algunas pautas que pueden ser interesantes llevarlas a cabo. Tanto esta como el resto de acciones formativas que llevamos a cabo junto con CELAINFE, pues son muy interesantes y van en esta dinámica. Como comentó hace un momento al principio de la videoconferencia Vladimir, estamos creando una plataforma internacional sobre todo de formación en psicología y en neuropsicología y en las neurociencias en general, y estará disponible probablemente en los próximos meses y tendrá una acreditación también de una universidad europea y la verdad que estamos trabajando muy duro para que ese proyecto salga adelante. Así que ya cuando pase, cuando tengamos ya más información para daros, seguramente también os pueda resultar relevante porque también llevaremos a cabo actividades formativas gratuitas como esta y otras a un bajo y muy limitado